Buenas noches, buenos días, una época importante, querrámoslo o no. Luis, el ritual existe, la simbología existe. Rubén Lamarche y yo le damos la bienvenida a todos esos dominicanos y dominicanas que están aquí, que después de pasarse un año, a veces 20 años, trabajando con frío, lejos de su familia, llegan a su país y vienen cargados de esperanza, de cariño, esa migración que es tan querida y que viene a disfrutar estas fiestas. Así que bienvenida a esa comunidad que yo decía en días pasados, Luis, que nosotros no tenemos representaciones internacionales para reconocer los derechos de tantos inmigrantes nuestros, que tienen problemas con migración, problemas con los documentos, y a alguien se le debe ocurrir defender a nuestra migración en Europa, en Estados Unidos, así con la misma vehemencia que defendemos aquí. Eso y fíjese que en Nueva York la comunidad más grande en población que la dominicana. Establecido ya, la más numerosa. Y tú sabes cómo son las restricciones y las dificultades. Cada uno de nosotros conoce una persona que tiene 10 años sin poder venir aquí porque tiene problemas con los documentos y no tiene acceso a muchos servicios y demás. Pero algunos dicen que se va a regularizar todo eso luego de la situación en República Dominicana. Ah, bueno, como hay tantos intereses de filántropos que quieren esa amnistía, quizás se regularice allá y en Europa también. Bueno, nosotros tenemos aquí en el equipo el caso de la niña de uno de los integrantes, que es de José Julio, que está feliz. Que nació en España. Que nació en España y es dominicana y lo dice así su acta de nacimiento. Entonces esas cosas pasan. Pero bienvenida a esa comunidad. Nosotros tenemos una noticia, y oye la casualidad, con Latido Urbano, una noticia muy triste. Y es lamentable que Emilio José hoy no esté aquí porque tiene un trabajo. Que pide excusas. Pero se solidariza. Claro, nosotros. Y quién mejor que el equipo de Latido Urbano para recordar a un amigo, una figura muy importante para la historia de la arquitectura dominicana contemporánea, Erwin Cott, que me parece mentira que ya no está con nosotros. Luis, y yo sé que para ti el año pasado y para nosotros tuvimos una pérdida entrañable, que fue el caso de Eduardo Rosas. Sí, de Eddie Rosas. De Eddie Rosas. Y personas muy cercanas, y ahora le toca a Erwin Cott. Hay algunas confusiones en la biografía de Erwin, pero cuéntanos la importancia en la arquitectura o para la arquitectura de Erwin Cott. Él sí fue fundador de una de las asociaciones de arquitectura, sí, ¿verdad? De la Sociedad de Arquitectos. Éramos, creo que 12 personas, lo que fundamos la Sociedad de Arquitectos, y como él era el de más edad, se sugirió que asumiera la presidencia de la Sociedad de Arquitectos y rescató el pabellón de Venezuela, que lo habíamos perdido, y lo recuperó de nuevo para la Sociedad de Arquitectos Dominicanos. Su formación fue en Italia. En Italia, sí. Muy amigo de Doy Gautier. Fueron Creo socios, que compartieron, ¿verdad? Fueron socios, fueron de los diseñadores de Los Prados, de la Catedral de La Vega, que luego que quedó inconclusa, y de varias edificaciones privadas, asimismo recordando la boleta única, una de las referencias que se tienen ahí en la 27. En la 27 con Tiradentes. Que por cierto, en la época de la boleta única, y todo este grupo de jóvenes quizá no lo recuerdan, estaba pintada de diferentes colores, pero sobre todo, Luis, era el edificio más grande que tú veías cuando subías sur-norte, el Alma Mater. Y fue un edificio muy emblemático en su momento. La sabiduría popular le llamó la boleta única porque se parecía a la boleta electoral con todas las opciones. Erwin también se destacó por innovaciones en el estilo arquitectónico, no necesariamente del gusto de todos y de todas, pero lo hizo y participó en los medios de comunicación.
Él no solo tenía un programa, que fue muy bueno. Personajes creo Sí, que se llamaba, Personajes. sino que él tenía un estudio donde se hacían los programas en su casa, en un edificio en la José Sí, Amado Soler. en Él la tenía José su Amado oficina Soler, la y su oficina. estudio de grabaciones. Correcto. O para grabaciones, que eso necesitamos nosotros, un estudio privado de grabación. Eso es una muy buena opción para hacer reportajes. De modo que la comunidad de arquitectos y arquitectas en la República Dominicana, me Pero imagino fíjese que lamenta la pérdida de Erwin. Con la edad de Erwin, yo creía que él tenía más años. 77, dice. Pero yo pensé que él era más de la generación de Doy Gautier, porque Doy tendría ahora 83. Tiene ahora. Tiene 83 años. Y pensé que Erwin era hasta de más edad, porque como él era tan polifacético y fue profesor, ¿verdad? Sí, él fue profesor de la UPU y de la UAS. En la Universidad Autónoma. Sí. Bueno, pasa a sus restos, definitivamente. Y a sus hijos, a sus hijas. Exactamente. Familiares, todos con nuestros afectos. Para de parte de todos los arquitectos. Varios programas de ustedes aquí en Latido Urbano de Metrópolis con Erwin. Lo podríamos rescatar en esa colección que tú tienes para un día compartirlo con el público. No, y tuvimos la oportunidad de acompañarlo en una de sus gestiones como presidente de la Sociedad de Arquitectos. Emilio y yo, que éramos parte de la directiva. Y su preocupación siempre de Erwin por los honorarios de los arquitectos, que él siempre fue un luchador y trató de ver la forma de asegurar que los arquitectos recibiesen los honorarios que les correspondía, y la Sociedad de Arquitectos se había organizado en uno de sus fines para que fuese el ente, la institución a través de la cual se pagara a los arquitectos. O sea, que cualquiera que hiciese un contrato con los arquitectos se registre en la Sociedad de Arquitectos, se pague a la Sociedad de Arquitectos, y la Sociedad de Arquitectos se encarga de manejar, administrar esos recursos para los pagos, los impuestos, etcétera. Recuerdo, y eso tú lo puedes aclarar mejor, que él tenía una litis para recuperar el local de la Sociedad de Arquitectos. Sí, el pabellón de Venezuela, que fue el local inicial que se logró con la donación que hizo Venezuela, con el apoyo de la embajadora, esta señora apellido López, no recuerdo ahora el nombre completo, y en gestiones entre la que tengo que mencionar, que se destacó porque yo acompañé a Emilio Brea a la embajada, donde la esposa casualmente de José Emilio Joa era la asistente o secretaria de la embajadora, y ahí redactamos, porque acompañé a Emilio en la redacción de la nota que pidió la embajadora para la donación que hizo la Embajada de Venezuela a la Sociedad de Arquitectos. ¿Y qué pasó? Luego de eso, con el tiempo, el Congreso, siendo Andrés Bautista el presidente del Senado, tomaron el local y lo secuestraron. Se deterioró bastante porque se convirtió en un almacén y depósito de automóviles viejos, etcétera. Y además decían que ahí se iba a construir un hotel para los congresistas, que cuando viniesen del interior se hospedasen en ese lugar. Y nosotros, pero para eso había que destruir entonces el pabellón, que era un monumento emblemático de este reconocido arquitecto venezolano Pietri, y lamentablemente en una de las gestiones, que no fue la de Erwin Cott, prácticamente se había negociado otro local, dejándole el del pabellón al Congreso. Y luego
de retomado la presidencia de la Sociedad de Arquitectos que él llevó sobre sus hombros mucho tiempo, se logró rescatar el pabellón. En otra oportunidad vamos a traer imágenes de las marchas que hicimos en protesta y ante el Congreso para rescatarlo. Y gracias a Dios se rescató. Tanto es así que unos grupos de los que participamos habíamos dicho, estando en vida Erwin, y eso no me deja mentir Josefina, que fue la madre de sus dos últimos hijos más pequeños, un arquitecto, que deberíamos de ponerle a la Sociedad de Arquitectos el nombre de Erwin Cott. Cott Creus, definitivamente. Bueno, tenemos que pasar a otro tema y la atracción de fin de año y navideña, y eso es un tema que ustedes han tratado desde todo el tiempo que tiene Metrópolis, que por cierto está en el aire desde 1998, es el Jardín de las Luces y la reapertura de un parque que para ustedes los capitaleños es absolutamente importante, que es el Parque Eugenio María de Hostos. Pero todavía no se ha abierto. Sí, ya está abierto. Ah, ya lo abrieron, sí. Eugenio. Miren, yo no he ido. Y yo que dije que tú eres el capitaleño, Emilio José y tú criticaron mucho el tiempo. 10 años secuestrado ese exacto. Espacio, 2 generaciones. Ya el parque está abierto, ya está inaugurado. Dice el alcalde que se trató de mantener el diseño original, que lo que se ha hecho es optimizar la infraestructura, ampliar las aceras, hacerlo más amigable. Ojalá José Julio tenga las imágenes del parque. Y el fenómeno, reitero, el fenómeno urbano es el Parque de las Luces, con una presencia de público que ha roto todos los récords. Dicen que más que Wibia. Me imagino que tú tendrás el comentario pertinente cuando regresemos. Desde aquella época de las canas, que ya es son parte de la ciudad, que aquí ustedes detectaron hasta dónde se compraban y a quién beneficiaban. Y ya hay una generación, porque el alcalde tiene ¿cuántos años? 12. Bueno, 16 va a tener. Ya hay generaciones que nacieron con las canas, exacto. No, y solamente conocen a... Aquella lucha de ustedes con Domingo Contreras aquí en contra, y ya las canas, reitero, son parte de la Lincoln y de los otros lugares. Claro. Entonces, luego vino el Soberto, para unas navidades que ustedes también hicieron un reportaje, lo criticaron muchísimo. Entonces ahora, y adelanto, voy a tomar partido, el éxito del Parque de las Luces. La pregunta es, Luis, ¿por qué el alcalde logra esos proyectos exitosos y la ciudad no es posible? Bueno, esto es una cuestión de impacto. Son escenarios, doctora. Ya que la ciudad, el agente, usted dirá que traerán de la Ciénaga, de los Guandules, de Gualey, el Capotillo, el Simón Bolívar, el 24 de abril, de los Manguitos, de Cristo Rey, traerán de todos esos barrios para que vengan aquí a disfrutar del parque, un momento de luces y de recuerdos. Y yo me pregunto por qué esas preocupaciones no se han llevado a esos barrios para tratar de rescatar donde tenemos más de 400,000 personas en apenas 6 kilómetros cuadrados. O sea, doctora, aquí vivimos de impacto. El señor alcalde, emérito Roberto Salcedo, mejor conocido como Roberto Salcedo, realmente trabaja en una serie de áreas de clase media y media alta y alta, donde produce un impacto
porque son los que aseguran que el partido que lo lleva gane, porque la clase, vamos a decir, menos pudiente, usted sabe con el clientelismo, cómo se manejan estas cosas, lo llevan a 2 o 3 sitios y a la hora de unas elecciones ya, y más ahora en la situación como se encuentran los partidos. Aparentemente se va a cumplir la profecía porque, déjeme decirle... Pero no pasemos, pero ese es el alcalde. Sí. Creo que es una de las inauguraciones recientes. Recordemos cuando Domingo Contreras era el segundo, que él nos criticaba la crítica al beneficio de un sector de la pequeña ciudad de Santo Domingo, porque él tiene 90 kilómetros, cuando hablaba de 94. las funerarias, 94, de las funerarias que hay en los barrios, de la recogida de basura que hay en los barrios. Es decir que yo no creo que sea como Balaguer, que estuvo pensando el gobierno que soñaba desde niño, pero quizás cuando él tenga 30 años en la alcaldía pueda lograr lo que queremos. Bueno, fíjese por ejemplo... Pero lo cierto es, Luis, y quiero insistir, el impacto, que esos pequeños, esos proyectos de impacto son exitosos. Sí, pero, hay seguridad, hay orden, sí, hay limpieza. Doctora, le voy a decir hay algo. Diversión. ¿Usted cree que es justo que el Parque Eugenio María de Hostos estuviese secuestrado prácticamente 10 años para poder hacer la remodelación? ¿Usted no cree que una gestión de un alcalde, porque fue en su gestión, lo que pasa es que él ha estado ya para algunos todo el tiempo, ya, pero esto es en el Parque de las jardín, lo que era el jardín zoológico y botánico. Sí. Ahora le que llaman... hay un gimnasio, el Parque de las Luces, sí, el Parque sí, Iberoamericano. No, ya, el Parque Iberoamericano, ya hasta cambiaron para otras generaciones, van a tener otras referencias y otros hitos. También vi, aunque no he visto la remodelación del Parque Eugenio María de Hostos, y había dicho que no importa lo que hayan hecho, esos 10 años secuestrado ese espacio para 2 generaciones que no van a tener un recuerdo y una vivencia. ¿A qué costo? O sea, en eso hay que tener cuidado cuando los alcaldes, los promotores, los gobiernos, los presidentes se lanzan a desarrollar un proyecto sin hacer las provisiones necesarias de los recursos para que no creen un sueño y luego se conviertan en una pesadilla durante 10 años. Que por cierto, y es como un déjà vu que tengo, que he hecho ahora, Luis, para esta fecha, las imágenes que teníamos eran las imágenes del Soberto, pero ahora el Soberto no está iluminado. No me diga eso. No, entonces mire, yo no está iluminado el Parque de las Luces, pero el parque del zoológico no. Ya quedé en el olvido. En entonces. El olvido, un año duró. No, pero no puede ser, porque la cuestión es que se le dé continuidad y mantenimiento. Entonces ahí está el fallo. Bueno, y usted trata de introducir el tema político ya a fin de año, es un tema no resuelto y hay novedades. Usted sabe de pelota, yo no mucho, pero dicen que hubo un bateo y corrido para el presidente Hipólito Mejía, que estaba viendo el juego de las Águilas y mientras él veía a las Águilas perder, el liceísta Miguel Vargas Maldonado estaba reunido. Dio triple play, jonrones. Exacto. Se quedó con los guantes. Entonces, hay algo que ahí sé que no vamos a discutir y tú y yo discutimos mucho. Y es que, querramos o no, mientras Miguel Vargas Maldonado sigue una agenda, el otro grupo... No tiene agenda, no. Doctora. Recuerde, con 3 meses de anticipación a las elecciones, aquí mismo habíamos vaticinado lo que iba a ocurrir, estando en las encuestas, ganando el PRD. Y fíjese también cómo a un amigo que me reservo el nombre de no mencionarlo, en octubre, el año antes de las elecciones, les recordé que era necesario, con la fuerza que tenían ya con Hipólito como candidato del partido, con la fuerza que tenían en ese momento, solucionar ese problema. No lo enfrentaron y no negociaron con Miguel. Miguel no tiene que negociar con ellos nada, porque ¿qué va a ganar Miguel? Miguel lo que vaya a perder,
porque la gente dice, pero él no va a ser presidente, pero venga acá, ¿y quién le dice que él tiene que ser presidente el 16? Pero ya va a tener un partido, aunque sea pequeño, pero de él. Y veo que nuestro amigo Emmanuel Esquia Guerrero acaba de renunciar a su posible candidatura como presidente del PRD para procurar la unidad del partido. Y yo lo que digo, como la unificación del PRD, y yo le hago un llamado en el sentido de que el PRD no es el hacho, no son las siglas, el PRD es la gente. Entonces, es importante que piensen realmente en procurar otra tienda, o funden una tienda o hagan una alianza con el Toro, con el Frente Amplio, con otros grupos y se empiecen a fortalecer desde ahora. A mí me extrañó una declaración de Gianilda Vázquez, que ella dijo que el PRD había tocado fondo, Sí. porque cada una de las partes intenta decir que, recuerda lo que se manejó durante este año, que el PRD es un sentimiento y que eso no importa. Recordaban aquello que había dicho Balaguer en una ocasión, que los PRDistas son como los judíos, las aves, que pelean de día pero duermen juntos. Pero demostraron que el Balaguer estaba equivocado. Que ya no pasa eso. No. Entonces, tocaron fondo supuestamente y demuestra real inmadurez en la dirigencia de los dos lados. Bueno, lo lamentable de esto, doctora, que ya pasaron las elecciones, no ganaron por esa falta de unidad, y asimismo en el 2008 porque el PRD como partido ha sido el ganador, pero no ha logrado una unificación, unas alianzas. ¿Y cómo va? Parece que el profeta del PLD, que es su presidente, Leonel Fernández. Que ese es el tema cuando te mencionaba Gianilda, que siguen atribuyendo sus errores y su estancamiento a Leonel Fernández. Y mientras esa sea la razón y la excusa, me sospecho que no van a encontrar la solución. Pero claro que no, cada vez se le... Es el símil de la persona que dice, yo tengo sobrepeso porque Luis me ofrece comida. Pero o yo fumo porque tú me enciendes el cigarrillo. Claro. Es verdad que tú me la ofreces, pero yo tengo la voluntad o la disposición de hacerlo. Y nuestro queridísimo amigo Héctor Guzmán volvió a decir a propósito de este último episodio que eso lo dirigía Leonel Fernández. Entonces no van a buscar la causa. Y cuando menciono a la amiga Gianilda Vázquez, lo que quiero significar es que recordemos que Gianilda era una de las joyas de Miguel Vargas Maldonado. Pero claro que igual sí. que Orlando Jorge Mera. Tan cercanas fueron los dos, que se fue el conflicto con Guido Gómez Mazara y con Tony Guido, Peña Guava, claro, el ganador natural. Peña Guava como Guido, que eran las personas que todos creíamos por algo natural que iban a ser el secretario general y de organización. Y de organización, que era lo lógico. Pero hubo ahí ruido con Miguel, porque Miguel se llevaba muy bien y Guido con Miguel, pero parece que hubo ruidos con otras personas que ya no están dentro del PRD nuevo, el nuevo PRD, porque sé que le llaman, que tenían ruido con Guido. Pero te fijas cómo... Y Guido se maneja muy bien, usted lo ha escuchado, sí, claro. Independientemente de su figura, gran experiencia, que está muy delgado, etcétera. Pero, óigame, tiene un discurso muy alto, muy elevado. Pero fíjese cómo atribuir simple y llanamente los problemas a Leonel Fernández, reitero, es una irresponsabilidad y una cortedad de miras. Pero le da fuerza, como que Leonel, el profeta, tiene un impacto y un manejo de todas las estructuras del país. Entonces, si el profeta viene y vuelve de nuevo. Mientras tanto, el expresidente Fernández está haciendo una labor como presidente del Partido de la Liberación Dominicana
No que como candidato, él ha dicho que no. Que a muchos ha que sorprendido y es no. repartiendo canastas. Sí, sí, pero no es en Por promoción personal, es en promoción del partido, partido. porque muchos olvidan que él es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Claro. Comenzó a repartir canastas antes que el presidente de la República. Después que no las reparte, Danilo Medina no reparte canastas. No, pero fíjese cómo... Él tiene sus organismos que lo... Es el seguidor continuador de Balaguer, Después que criticaban a Balaguer repartiendo canastas, regalitos y todo. Bueno, a propósito de repartición, está repartiendo el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, está repartiendo el PRD, los dos bandos, y está repartiendo lo que queda, o creíamos que quedaba, del Partido Reformista Social Cristiano. Y me imagino que juguetes repartirán también. No, mire, óigame, los partidos tienen que olvidarse de estar repartiendo juguetes, este clientelismo. Pero eso será dentro de 20 años. No, mire, debemos en una oportunidad recordar de nuevo a nuestro amigo Diógenes Céspedes, que él dice que esto nos va a coger más de 50 años. El pesimismo de Diógenes Céspedes, que habla del patrimonialismo y del clientelismo. Un abrazo a Diógenes Céspedes, feliz año. Regresamos de inmediato. Mi nombre es María Rodríguez, trabajaba para una compañía, salí de la compañía, me dediqué ya a lo que es los lazos. Al principio tenía que comprar cinta detallada y era bien difícil porque tenía que esperar que alguien me pagara para yo comprar materiales. Fue una amiga que me dijo, mira, ¿por qué no te entras en esto? Y yo le dije, no, porque eso realmente no funciona. Yo como que lo veía como que era algo como más promoción del gobierno. Y nada, entré como un juego, lo solicité, como al mes ya me habían aprobado y me habían depositado mi préstamo. Banca Solidaria facilitó a María Rodríguez 60,000 pesos para ampliar el taller de manualidades e instalar su guardería. La diferencia es mucha. Banca Solidaria te da apoyo, te da seguimiento. Mi sueño era siempre tener algo que tuviera que ver con niños. Hago las dos inversiones, abrir la guardería y continuar con el negocio de los lazos. Todo lo he ido invirtiendo. Por ejemplo, mi equipo de la guardería es completamente mío. Bueno, yo hago cintillos, camisetas decoradas, todo lo que tiene que ver con los adornos del pelo de las niñas y todas esas cosas para que ellas se vean chulas. Ya no es nada más que yo confecciono los lazos para mi negocio, sino que también yo detallo los materiales. La vida se gana trabajando, luchando y alcanzando esos sueños que a veces uno ve lejos, pero que sí se pueden lograr. Cuando tú hablas de Guido Gómez Mazara y de ese liderazgo que está haciendo una labor después de la crisis bastante ecuánime, tenemos que citar algo que no es agradable tampoco, como el liderazgo joven está expectante en esta crisis. No tiene oportunidad, ellos están tratando de buscar su espacio, pero no lo logran mientras no venga un proceso de avenencia en el Partido Revolucionario Dominicano. Pero eso mismo ocurre en el PLD, doctora. ¿Cómo es posible que para ser miembro del comité central se necesiten 10 años? Se necesitan 10 años. Entonces, si un miembro del partido de 18 años tiene que tener 28, o sea, más fácil puede ser funcionario, que yo creo que la ley son 25 años, a partir de los 25, para ser... Algunos tienen un requisito de 30 años, que es algo muy absurdo. Pero eso esto es absurdo. Y a propósito del PLD y de la situación del presidente Fernández en la calle, como dicen algunos, el león está en la calle, yo pienso que el PLD
debe tener múltiples problemas, pero hay una diferencia. No múltiples, muchísimo. Si lo decimos en lenguaje de esquina, decimos, ahí se están matando también, pero ¿sabes qué? Ellos lavan la ropa adentro. Sí, pero lo que pasa es que ellos Eso. tienen lavadora, tienen recursos, No, pero están en el para poder tú, y no. se saben manejar. Exacto. Tienen esa disciplina. Lavan adentro, ellos no necesitan exponer Es que ellos no sus necesitan. Miren lo que conflictos afuera, y ocurre. cuando creemos que lo van a exponer, llegan en un autobús junto a una reunión. Sí, pero fíjese una cosa. El PLD puede lavar la ropa en su lavadora dentro y tienen secadora. ¿Qué ocurre? Los demás partidos, y particularmente el PRD, no tienen ni con qué pagar la luz, no tienen lavadora, tienen que colgar la ropa afuera. Pero ven acá. Tienen que colgar los Pero tú me interiores que estás lo vean hablando todo de el un partido mundo. que yo no conozco. Estamos hablando de forma de ser. ¿O tú te olvidas que el PRD Pero ¿y ha cuándo ha estado tenido en el gobierno Pero que no y ha tenía disfrutado lavadora? las mieles Sí, del pero muy poder? poco, 4 años. Nunca 4 ha años tenido- no. ¿Cuál continuidad tuvo? El primer gobierno después del tiranicidio fue el del Sí. PRD, ¿verdad? ¿Cuánto duró? 7 meses. Ajá. Después, Antonio Guzmán, ¿Cuánto duró? 4 años. Sí, pero ¿cómo? Salvador No, Jorge pero Blanco, no, pero 4 y años. estuvieron Hipólito unidos. Mejía, Estuvieron unidos. Ahora No. sí. Entonces, nunca ha tenido continuidad. Entonces, como le decía, nunca llegaron Culpa de a Leonel comprar. en No, esa no, no. época. No ¿Tú llegaron. te acuerdas la diferencia entre Jacobo Masluta y Salvador Pero Jorge Blanco claro, y lo que pasó en el Congreso y todo eso. en el Concord? Pero recuerde, no, y en el Congreso también, cuando Madrigal. lo de Madrigal y hasta, como dicen, el asalto. Espérate, yo dije Salvador Jorge Blanco y Jacobo Masluta, pero recordemos Antonio Guzmán y Salvador Y Jorge Blanco Salvador, también. esa fue la primera. Exacto. Entonces es propio de la naturaleza del Sí, no, lo que pasa es que PRD. como ellos no compraron lavadoras ni secadoras automáticas, ni tienen con qué. En el 39 no había lavadora. No, pero Y digo fíjese. 39 porque era fue la fundación del PRD y desde el origen hubo problemas. Pero fíjese que no había lavadora, pero no aquí en el país, ni tampoco fuera, pero el PRD no estaba aquí en el país, estaba Trujillo. Entonces, Ah, no, cuando llegue el espérate, y PRD, negarle ese aporte a la democracia al Partido Revolucionario Dominicano, nadie lo puede No, hacer. pero claro que no. Eso es parte de la esencia del Pero Partido Revolucionario. lamentablemente yo no sé lo que ha sucedido con las nuevas generaciones y cómo también esas generaciones mayores no han permitido el acceso de otras generaciones más jóvenes que yo creo que se van envejeciendo y se van frustrando. Y veo que el PLD va por el mismo camino. Lo que pasa es que lo compensan con salarios, porque están en las mieles del poder. Pero el PRD, que nunca ha tenido una gestión en paz, ni siquiera en 4 años, porque fíjese que el PRD lo más que ha estado en el poder son 4 años. Sí, y es el partido más antiguo de la República Y que Dominicana. gana siempre en las elecciones como partido. Claro, mire, y que no logró que su líder, y no solo el líder del PRD, sino el líder de masa más importante de la República Dominicana, José Francisco Peña Gómez, obtuviera la presidencia. Repito, siendo la persona con más arraigo en la colectividad. Mira, pero entonces nosotros concluimos el año con una situación bastante particular, porque se han hecho intentos de formar una tercera fuerza desde el 61 y hubo esperanzas y ahí tú tienes que hacer una confesión que has tenido la esperanza de que el Frente Amplio lograra lo que siempre hemos querido que se logre. Pero después de la última reunión del Frente Amplio se vio a todo el grupo del PRD que no está con Miguel Vargas Maldonado. Ya esta semana aparece el periódico del Frente Amplio y sospechamos que va a ser la misma línea que no ha permitido que las fuerzas diferentes logren aceptación colectiva. Yo no sé si en esta época un periódico con esas características logre la atención de la comunidad. Bueno, yo le digo una cosa, si el grupo mayoritario, que se dice mayoritario, que no está con Miguel, no se une a través de un partido, creo que el Frente Amplio está jugando a la posibilidad de que ellos pueden constituirse en ese espacio de expresión, de comunicación, de base
de ese PRD. Pero también está el del Toro de Atuey. O sea que ahí hay un rejuego que Pero hay que ver. con el Frente Amplio, está en el Frente Amplio. No, creo con el PRD. O sea, lo del grupo migratorio del PRD que no está con Miguel, también puede jugar con la posibilidad de irse tú hablas de la con... posibilidad de permitir a la candidatura de Hipólito Mejía, vamos a hablar con franqueza, que utilice esas... No, pero es que jamás Hipólito no dejaría el PRD nunca. Bueno, si no lo dejan no van a llegar a ningún sitio, porque el PRD como siglas no es la sigla ni es el hacho encendido que está apagado hace tiempo, es la gente. Entonces, la gente puede cambiar de tienda, señores, se deterioró esta tienda, nos vamos todos y nosotros somos el verdadero PRD, aunque se cambie el nombre del partido. Es todas esas personas juntas. No se crea. Sí, pero si tiene un 5 en unas elecciones, ponga usted que Miguel se queda como se va a quedar, como ya lo tiene, y que saque un 5%. Óigame, y el resto, que se haya ido con una parte con el Frente Amplio, o el Frente Amplio se una con el Toro, etcétera, porque eso es una realidad. Pero mira, viendo las imágenes y repensando todo lo que ha ocurrido hace 2 años y hace más con el Partido Revolucionario Dominicano, me imagino que tú también te preguntas, ¿qué pudo haber sido tan grave en este conflicto? Tan grave que evite la posibilidad de reunión. Bueno, si hubiesen estado porque en el poder, se hubieran unido. No voy a mencionar los asuntos personales, las afrentas personales, porque los políticos son especiales. Los políticos tú le puedes decir lo peor y ellos te van a dar un abrazo y no importa. Bueno, fíjese en el PLD. Y se mantienen, pero están en el poder. No, pero los insultos públicos, recordemos los conflictos de Atuey de Camps con José Francisco Peña Gómez. Sí. Recordemos, hablando de los recientes, Hipólito Mejía y Atuey de Camps. Y antes de las elecciones se visitaron y se aliaron. Entonces, ese no es el problema, las ofensas personales. Reitero, ¿qué tan grande políticamente existió o surgió entre estos dos grupos para que no haya posibilidad de avenencia? Bueno, que hay algunos que hablan que no ven el partido, sino ven el partido como una empresa. Manejar unos recursos, aparentemente, porque no veo otra situación. Pero debieron hace tiempo desmontar su tienda aparte. Mira, ¿qué esperas del 2014? Eso lo vamos a hablar cuando regresemos. De lo que se trata es del plan de regularización que la República Dominicana va a implementar. Decidimos tener 2 comisiones. Una comisión de alto nivel del gobierno de Haití, una comisión de alto nivel de la República Dominicana, para trabajar en una agenda común que incluye el problema migratorio, el problema de comercio, el problema de medio ambiente y el problema de pobreza. Y en eso iremos trabajando. Y pedimos tener observadores en las reuniones que se den entre las 2 comisiones. Estará un observador de la Unión Europea, un observador de Naciones Unidas y del gobierno de Venezuela, que fue quien facilitó que nos pudiésemos juntar. De eso se trata. Bueno, y sigue vigente el plan de regularización. Yo creo que es una medida acertada y aceptada. No sé cuáles son tus expectativas con esta nueva posibilidad de diálogo entre el gobierno, el representante del gobierno haitiano y el gobierno dominicano. Bueno, no sé cómo lo ves. Yo no te puedo decir cómo lo veo yo. Fíjese, si tuviese Luis XVI, era el que usaba los lentecitos para ver de qué color, o Luis XIV, que usaba los lentes. De acuerdo a la situación, él se ponía un lente rojo, un lente azul. Hay algo importante en esto. Y yo realmente, yo leí completa la sentencia,
y lo de la ley migratoria para nutrirme y no dejarme influenciar. Pero en ningún momento yo percibí que iban a desnacionalizar. Entendí muy claro que el 29 era una referencia, claro, y que lo que se pretendía, y en ningún momento se cuestionaba, que los hijos de ilegales nacidos en República Dominicana se van a regularizar, que nacieron aquí, se educaron aquí, se formaron y es su cultura, son dominicanos de hecho, pero que por derecho se le iba ya a una forma viciada a regularizar. Era algo muy simple, porque si usted tiene una propiedad que ha estado usufructuando ilegalmente, entonces llega un momento en que dice, no, mire, usted tiene ya en esa propiedad 30 años y no se le están y no hay otros que reclamen. Usted está en primer lugar, le vamos a dar el título. Eso es todo, no es que se están desnacionalizando, regularizando, eso lo hacen en cualquier parte del mundo. Algo que no es un era derecho, ilegal, un ejercicio derecho de la soberanía, claro, pero nosotros no tenemos percepción de soberanía y hay algo muy delicado y el año va a concluir y a comenzar con eso, Luis. Cuando se menciona el nacionalismo o la defensa de la soberanía, te imputan que tú eres del Ku Klux Klan o que tú eres nazi o que tú estás con los nacionalistas más de derecha, el que está desfasado. Entonces, eso es problemático. Yo lo que pienso a propósito de esa reunión entre los dos jefes de Estado, que debemos esclarecer nuestras relaciones, firmar acuerdos bilaterales y respetarlos. Ya no con el problema de migración y la regularización, sino de comercio, de intercambio y que se mantenga la palabra. Claro, pero fíjese, doctor, un asunto, los acuerdos que se han hecho con Haití, Haití nunca ha cumplido con ninguno, pero nunca he visto pero eso que no es correcto decirlo. Y nadie les reclama que ellos no cumplen con los acuerdos. Y hay unas personas que me han dicho a mí, Luis, que ellos no tienen incapacidad de cumplir ningún acuerdo. Ajá, pero tienen la capacidad de sabotear a la República Dominicana sus propios derechos y soberanía y de hacernos quedar mal. Yo sí creo que tenemos que llevarnos bien entre vecinos. Tengo muchos amigos de nacionalidad haitiana y tengo muchos amigos también de otras nacionalidades que se han ido regularizando. Pero mira, ahí está esa foto y ese momento tan importante que nos permitió hablar de la manera más optimista posible. Y no habían llegado cada uno de los jefes de Estado a sus lugares cuando vino el problema de los pollos y de los huevos. Entonces, de verdad que uno duda de la constancia en los acuerdos, aunque como tú dices, y yo creo que piensa la mayoría, debemos tener las mejores relaciones con Haití. Compartimos la isla con ellos, ¿no? Claro. Entonces, ojalá este nuevo intento perdure. Pero fíjese un asunto que es lo que no queremos entender. He escuchado en emisoras extranjeras que la situación del pueblo de Haití está impactando en el mundo, porque la situación migratoria de refugiados, y he escuchado extranjeros decir, señores, pero esto es muy simple, en vez de estar impactando toda esta situación, el mundo, que se concentre en la isla. O sea, esto es una situación que tiene que resolverse entre Haití y República Dominicana. Y yo analizándolo, si yo no fuera dominicano, diría, pero tiene mucha razón. Para que me vengan aquí o vayan para Brasil, vayan para España, vayan para Estados Unidos, y si yo hubiese sido estadounidense, yo dijera, pero hago un cerco y lo cerco ahí en la isla para resolver ese asunto entre ellos. Y creo que es lo que están haciendo. Mientras tanto, hay en el análisis de este problema, porque ya hemos mezclado nacionalidad, migración y comercio, hay coincidencia de grupos que usualmente no coincidían. Sí. Porque hay miembros de las élites que también están de acuerdo con las directrices que desde afuera quieren establecer. Eso es lo que más me ha sorprendido. Sí. Los grupos de izquierda y los que luchaban más en contra de las imposiciones, por ejemplo, de los Estados Unidos, de Canadá y todo. Un acuerdo. Óigame, sí. Es increíble. Hay una confusión, yo creo, en este asunto, porque lo que nos estamos es dividiendo adentro. Y si nos dividimos,
nos posemos más débiles. Tú sabes que si hablamos de una de las situaciones más importantes del año 2013 es esa división de la sociedad dominicana después de la sentencia. ¿Eso es cierto? Yo creo que sí, que ha separado de una manera dramática y lamentable. Y creo además, Luis, que ha sido por no sentarnos alrededor de una mesa y discutir lo que cada uno piensa de la sentencia. Bueno, ya hay unos puntos en común. Todos están de acuerdo en la regularización. Claro que sí. Y otra cosa, y yo lo que digo, ¿cuáles son los que dicen que se le ha quitado la nacionalidad? Eso no es verdad. Fíjese que en la sentencia... Oye, y se nos olvidó mencionar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es la crónica de una condena anunciada que nos separa también a nosotros aquí adentro. Pero eso es el interés de afuera. Bueno, ese es el interés. Pero hay un interés adentro que además no entiendo, a veces es el interés humanista, filantrópico, pero es que el imperio, no sé, eso lo dejamos para después. Ustedes buenas noches, buenos días, sigan con Metrópolis.